Pues después de escuchar la entrevista, la posición del gobierno, quiero saludar a esta hora a otros dos invitados. En Bogotá está con nosotros Salud Hernández Mora. Ella fue secuestrada por el ELN, es periodista del diario El Mundo de España y además columnista del diario El Tiempo de Colombia. Salud, un gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada. Y también está desde la capital colombiana con nosotros León Valencia. Él perteneció a la guerrilla del ELN entre 1987 y 1994. Es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, además columnista de la revista Semana, pertenece al grupo de memoria histórica, escritor y analista político. Bienvenido. Muy buenas noches, Jason. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Quiero empezar escuchando a Salud Hernández Mora, quien ha seguido muy de cerca el comportamiento del ELN en Colombia, ha hecho reportajes en zonas de riesgo y uno de ellos pues terminó costándole la privación de su libertad. Salud, en este momento una comunicación del ELN pide una extensión del cese al fuego bilateral, de este llamado fin del conflicto, que para muchos pudiera ser una buena noticia, pero ni siquiera están sentados en una mesa de diálogo. ¿Cuál es su opinión? No, ahora mismo es imposible, primero porque no tienen ni siquiera la voluntad. Si oficialmente hay 7 secuestrados y no son capaces ni siquiera de liberar a 7 secuestrados, pues no puede haber ninguna confianza hacia un grupo terrorista que no se sabe muy bien si los mandos controlan a todos sus frentes, porque a diferencia de las FARC, ellos son federales, entonces no tienen el mismo control que ejerce el secretariado sobre todos los frentes, no tiene el COCE, no es lo mismo en el ELN. Pero yo creo que mientras no sean capaces ni siquiera de liberar a los secuestrados que tienen en sus manos sin cobrarles rescate, pues todo lo demás es absurdo seguir conversando con ellos. Señor León Valencia, ¿de dónde pudo venir esta comunicación? Entendemos que el ELN no tiene un secretariado como las FARC, sí tiene unos líderes, pero finalmente en medio de estas conversaciones con el gobierno colombiano sale este comunicado. ¿Qué cree usted que pudo haber motivado esta comunicación? Pues ellos desde hace mucho tiempo vienen insistiendo en un cese bilateral con el gobierno para iniciar las conversaciones. Entonces me parece que esa comunicación pues es lógica de parte de ellos. Pero hay dos formas de salir del secuestro. Una, la forma sencilla, clara, precisa, como la plantea el gobierno nacional, que es que proclamen la abolición del secuestro y entreguen los secuestrados. Me parece que sería más lógico que hicieran eso, que eso no perjudica solo a las víctimas y no causa solo un repudio de la población, sino también que a ellos mismos los perjudica mucho, porque unas negociaciones de paz donde ellos comparecen a la prensa y siempre les van a preguntar por los secuestrados, siempre las víctimas van a estar llamándome la atención sobre eso, no van a poder hablar de su proceso de negociación, de los sueños que tienen, de las aspiraciones que tienen, de la paz, sino que van a tener que estar respondiéndole a la gente por esto. Ahora, obviamente también la otra manera de salir del secuestro es mediante el cese bilateral. ¿Qué tipo de cese bilateral proponen? Y el gobierno haciendo un esfuerzo para meter a esta gente en la negociación, para meterle en la negociación, podría decir, bueno, vamos a discutir durante un mes y solo un mes el cese bilateral definitivo de las hostilidades y tratemos de llegar a un acuerdo y con eso, en ese mes probarían si el ELN está dispuesto precisamente a abolir el secuestro mediante el cese bilateral definitivo de las hostilidades, las voladuras de oleoductos y toda acción contra la fuerza pública y al mismo tiempo, claro, la fuerza pública a declinar las acciones sobre el ELN. Sería una prueba para ver si así se desempantanan estas conversaciones que, claro, son muy importantes ahora que tenemos ya un cese definitivo con las FARC. Salud, decía el ministro Rivera que el gobierno, por la experiencia que tiene en las negociaciones con las FARC, no se arriesgó a hablar de fin del conflicto, de fin de la guerra, sino hasta casi 4 años después, cuando ya las FARC habían decretado varias treguas unilaterales que en repetidas oportunidades incumplieron, y esto lo denunciaron diferentes organizaciones en Colombia. ¿Cabe la posibilidad más bien de exigir entonces una tregua unilateral al ELN? Pero si es que obvio que tienen que ser ellos los que dejen de masacrar, de secuestrar, de volar el tubo, el oleoducto. Es que
¿cómo va a ser una tregua bilateral? Es ponerlos al mismo nivel, es decir, los criminales son ellos, el Estado es un Estado democrático, imperfecto, lo que sea, pero es democrático, los que tienen que dar un gesto es ellos, y como digo, si ni siquiera son capaces de hacer el gesto de liberar a 7 secuestrados, insisto, sin cobrarles rescate, ni siquiera son capaces de eso, que demuestran que no tienen, o bien no tienen el control absoluto sobre toda su tropa, o bien no tienen ninguna voluntad, que yo creo que más bien es lo segundo, aunque también hay algo de lo primero. Pero es que empezar con ellos con un cese al fuego bilateral, ¿como demostración de qué? Pero si los criminales son ellos, es que yo creo que confunden. Una de las cosas que ha tenido las consecuencias de la conversación con las FARC y la escena del otro día, el show mediático de poner a Timochenko al mismo nivel que jefes de Estado, es dar a conocer, dar a creer al mundo que esto es una guerra civil y que son guerrillas que tienen pueblo detrás. Estos son un grupo de criminales que no son más de 10.000, por ejemplo, en el ELN, entre milicianos y combatientes uniformados, contra 44 millones. Y además, en todas las encuestas, tienen un rechazo por encima del 95%. Entonces, por favor, que asuman cuál es la posición de ellos. Ellos quieren demostrar, lo mínimo, su gesto, el gesto de dejar las armas de manera bilateral, que yo creo que no van a hacerlo. Vamos, no tengo ninguna duda que no lo van a hacer, porque les va muy bien así, acumulando dinero con el narcotráfico, con la minería ilegal y con tantas otras economías ilegales de las que se aprovechan. ¿Qué opina usted, señor Valencia? Pues yo creo que la única salida que tiene este conflicto es la negociación. Y claro, ya las FARC arrancaron y lograron una negociación política y lograron una presencia internacional muy importante. Y esto también, yo creo que el ELN pues es lo que va a pedir el ELN y lo que va a lograr el ELN. Y estas son concesiones del Estado, sin duda, como dice Salud, concesiones hechas sobre la base de que pues no se ha podido terminar con ellos por la vía militar y demoraríamos muchos años terminando con ellos por la vía militar y bueno, traeríamos más dolor y más tristeza a todo esto. Entonces el presidente Santos pues ha decidido meterse en una negociación de paz y en eso a veces hay concesiones que irritan. Y yo creo que, claro, totalmente de acuerdo con Salud que pues la salida más sencilla sería que ellos entregaran los secuestrados y abolieran el secuestro. Pero también cabe en un nivel interno, en unas dificultades internas como las que tiene el ELN y el condicionamiento seguramente de un sector que dice no hagamos estos unilaterales y que obliga a la dirección central de esa guerrilla a que no hagan ese gesto unilateral, que sería lo más sencillo y lo más lógico de abolir el secuestro. Cabe la posibilidad de que el gobierno, sin hacer tampoco un sacrificio mayor, le diga, bueno, ustedes dicen que negociemos el cese bilateral, pues sentémonos un mes a ver cómo pactamos ese cese bilateral con las condiciones que han planteado las de las FARC, una veeduría internacional y con un compromiso de no volver a agredir ni a población civil, ni a oleoductos, ni a la fuerza pública, y entonces en ese caso las negociaciones se harían más tranquilamente. Son sin duda concesiones, pero claro, yo soy partidario de que estas cosas se tramiten así para tratar de salir de esta guerra por la vía negociada, sabiendo las diferencias entre los dos actores, sabiendo la legitimidad que tiene el Estado, pero sabiendo también que lo mejor es terminar esto lo más rápido posible y que dejar a un ELN suelto puede perturbar mucho incluso el cese bilateral definitivo de las hostilidades con las FARC. Pues el ELN dice que lo que el gobierno está tratando es de dividir las negociaciones con la insurgencia. Salud, ¿quería opinar? Sí, quería decirle una cosa a León. Él conoce muy bien al ELN. Pretender que en un mes el ELN negocia nada, eso es totalmente quimérico. Es decir, eso es imposible. Que el ELN en un mes tú no consigues avanzar ni medio milímetro, y lo sabe León Valencia. Y otra cosa, es que cómo vas a negociar un cese bilateral. Se tendría que concentrar en un sitio, tendría que supervisarse, es decir, ¿cómo es el cese bilateral? Y en un mes, eso es perder el tiempo con ellos. Sabemos que son mucho más complejos todavía que las FARC, y además, porque ellos no tienen el mismo control que el secretariado sobre sus tropas, pero es que además son más difíciles todavía. Entonces, un mes sería para hacer otro show mediático, para nada, para darles una plataforma. León, sería imposible. Ellos tienen que hacer el primer gesto, y el primer gesto es algo tan sencillo,
como liberar a 7 secuestrados. No estamos hablando de las épocas en las que tenían 700 personas, 800, tienen 7 personas que se conozcan, al menos denunciados, que lo suelten, que lo liberen y a partir de entonces se sienta todo el mundo a negociar. Además, ese maniqueo de decir siempre que es mejor esto que la guerra, pues claro que es mejor negociar que la guerra, pero es que el balón está en la cancha de ellos. Claro que la sociedad, es que los matones son ellos, los matones y los secuestradores son ellos. A ver si nos enteramos de una vez. Después del corte le voy a dar la oportunidad de réplica también a León Valencia. Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. A ustedes, a los televidentes, los estoy invitando a que participen en nuestro tema de análisis hoy en la noche y es la posición del ELN tras este acuerdo sobre el fin del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC. Y es que quieren que también les extiendan un cese al fuego bilateral, pero no han soltado secuestrados y todavía no están sentados en una mesa de diálogos. Síganos escribiendo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.